Muy bien, entonces, hablando de inteligencia emocional, les voy a leer así del diccionario, aquí en mi teléfono lo tengo ahorita, del diccionario, la definición de inteligencia, pura inteligencia. Dice que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En otras palabras, la inteligencia, según la definición así de diccionario, es el utilizar hábilmente, valga la redundancia, las habilidades cognitivas. Nuestro cerebro tiene varias cosas a las que hemos llamado habilidades cognitivas, que justamente como la palabra cognitivo significa conocer, son las habilidades del cerebro que le permiten conocer el mundo, conocer su entorno. Entonces, aquí en la definición de inteligencia dice que permite aprender. Justamente el aprendizaje es una de las habilidades cognitivas. El poder observar algo, escuchar algo, visualizar algo y saber cómo eso funciona, eso es aprender. Razonar es una habilidad cognitiva, la toma de decisiones que en habilidad cognitiva le llamaríamos el juicio, y en general formarse una idea determinada de la realidad, todas son habilidades cognitivas. Y bueno, aquí para aprender intervienen dos habilidades cognitivas importantes, una es la atención y otra es la memoria. Hay muchos tipos de memoria, si quieren después profundizamos en eso, pero bueno, la atención y la memoria. Y aquí, rapidísimo, en un minuto hago un paréntesis. Mucha gente que piensa que tiene problemas de memoria, no tiene problemas de memoria, tiene problemas de atención. Y siempre me gusta recalcarlo porque Ya no te oyes. siempre sale Sí. el detalle de que parece que tengo problemas de memoria, pero no, tengo problemas de atención. Entonces, ¿a qué se deben los problemas de atención? Pues a que en lugar de estar en el momento presente, estoy pensando en otra cosa. Otro problema de atención muy común es que estamos intentando realizar muchas actividades al mismo tiempo. Y otro problema, el más común en la actualidad, es que estamos sobreexpuestos a estímulos. Por ejemplo, yo ya tengo afuera a alguien que está tocando el claxon, tengo al perro molestando al gato aquí al lado. Entonces, esos estímulos generan la distracción del punto de atención. Pero si logramos entrar en el punto de atención, vamos a poder memorizar lo que vemos y aprender. La memoria es importante en el aprendizaje y la memoria solamente puede existir cuando hay atención. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, Y va a decir, es verdad. profe, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué rayos tiene que ver eso con la inteligencia emocional? Para allá vamos. Entonces, la inteligencia es básicamente la habilidad de aprender y resolver problemas. Es más, yo lo haría así en chiquito, la inteligencia es la habilidad de resolver problemas. Esa es la inteligencia. Y para la inteligencia hay otras habilidades como la memoria, el raciocinio, el cálculo. Hay muchas habilidades distintas que nos van a resultar en poder resolver un problema. Pero básicamente la persona inteligente es la persona que puede resolver un problema. El problema que sea, un problema teórico, no, chin, soy el contador y tengo aquí, hay 100,000 pesos que quién sabe dónde quedaron en las cuentas. Si alguien llega y resuelve ese problema, mira, quedaron acá, se te fue aquí una operación o dos, y con esas dos que se te fueron, parecía que perdiste este dinero, pero no, aquí está, resolvió un problema, en base a conocimiento y cálculo. Si yo soy plomero, llego a una casa y resuelvo el problema de que tiene tapado la cañería de la tarja, por ejemplo, eso también es un tipo de inteligencia. Resolví un problema. Tengo la habilidad para reconocer qué está pasando ahí, qué es lo que le sucede a esa tubería y tengo el conocimiento, sé qué herramientas puedo usar
qué líquido, qué gancho, lo que sea, para poder resolver ese problema. Y lo resuelvo. Y entonces eso es inteligencia. Después, bueno, de hecho, la inteligencia, mucho tiempo, la inteligencia fue catalogada como, sobre todo como memoria. Memoria para poder tener un cúmulo de información, y todo ese cúmulo de información me hacía inteligente. Y es parcialmente cierto, pero no es del todo cierto. Es mucho más inteligente aquel que sabe usar la información que tiene que aquel que tiene muchísima más información. No sé si me explico. Entonces, si yo sé 20 cosas, pero las sé, tengo 20 informaciones, digamos, tengo 20 aplicaciones instaladas en mi cerebro. Nada más 20, pero yo las 20 las sé utilizar para resolver los problemas que enfrento en mi día a día. Entonces, podemos decir que soy inteligente. Si yo tengo 53 aplicaciones en mi cabeza instaladas, pero no sé usar ninguna, no sé en qué momento usarla, no sé cuál, no sé para qué, entonces ahí, aunque tengo muchísima información, realmente no hay un nivel alto de inteligencia, sino solamente una acumulación de la información. Entonces, por eso es que ahora se considera la inteligencia como todo lo que dimos, nuestra capacidad de conocer el mundo y la capacidad de la resolución de problemas. Con el paso del tiempo se empezó a hablar de inteligencias múltiples. Seguramente han escuchado hablar ustedes de la inteligencia musical, de la inteligencia de no sé qué tipo. Inteligencias y aprendizajes múltiples, ¿no? Lo enfocaron sobre todo para el tema de educación, que aprendemos distinto, y es cierto que hay gente más musical, hay gente kinestésica, hay gente visual, hay gente auditiva, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar hoy en eso, pero lo menciono para que nos demos cuenta que no hay un solo tipo de inteligencia, o más bien, no hay una sola faceta de la inteligencia. La inteligencia tiene múltiples facetas, múltiples formas. Una de ellas es la inteligencia emocional, en donde sí vamos a ahondar bastante el día de hoy. La inteligencia emocional es un término que lo usamos actualmente en gran parte a un libro que escribió un señor que se llama Daniel Goleman, que justamente se llama así, la inteligencia emocional. Por cierto, si usted lo quiere comprar, no lo vendo, pero si usted lo quiere comprar, dejen aquí, vamos a ver cuánto cuesta el libro. Cuesta en Amazon, te va a costar entre 307 y 316 pesos. Cortas. Sí, voy a esperar un poquito. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Daniel. Se corta tu voz. Sí, me voy a esperar. Les voy a Daniel por el Goleman. WhatsApp tantito. Les voy a enviar por el WhatsApp el nombre, y ahorita en lo que esperamos a que la red se estabilice. Entonces, aquí en el WhatsApp, mientras tanto, por ahí ya escuché que les llegó mi mensaje. Bueno, ya, ¿cómo se escucha ahora? ¿Se escucha igual? ¿Mejor o peor? Voy a cambiar aquí mi audio también. A ver, aquí. Mejor. ¿Se escucha mejor? Ok, entonces, Y Mario. la terminología actual, o este término que usamos de forma masiva sobre inteligencia emocional, se debe a este libro. Creo que está en YouTube como audiolibro. Déjenme ver si lo encuentro y se los mando para que lo escuchen. Sí, gracias. Y en este libro, este señor, Daniel Goleman, propone varias cosas que a mucha gente le gustan, cosas que a otras personas no están de acuerdo, pero lo importante para nosotros en esta clase son algunos puntos que sí vamos a utilizar. Nada más dejen rápido, busco si está el libro y se los mando. Habla de muchas cosas en el libro, no lo vamos a profundizar ahorita, pero sí quiero que veamos la parte básica de la inteligencia emocional. Creo que aquí está.
Sí, se los voy a mandar. Parece que aquí está bastante largo, parece ser, pero se los envío. Aquí dice que es la parte 1, no la he revisado, nada más me la encontré, no la he revisado. Más tarde le echamos una oreja a todos y ya vemos, porque este video dura como 8 horas. Bueno, y dice que es la parte 1, así que esperemos que no dure mucho más la parte 2. La inteligencia emocional, en resumen, de una forma muy simple, es la capacidad de reconocer mis emociones y las emociones de los demás. Capacidad que es que te cortas. A ver, voy otra vez. De todas formas les voy a enviar el texto, pero lo repito. Es la capacidad de entender, comprender y dominar mis emociones y las de los demás. Sobre todo entender las de los demás, más que dominar, entender la de los otros. Lo voy a repetir. Inteligencia emocional, capacidad de entender mis propias emociones y las de los demás. Y dominar mi respuesta emocional. Dominar mi respuesta emocional. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Dominar mi respuesta. Mi respuesta emocional. Aquí muy rápido quiero recordar que las emociones son justamente respuestas automáticas, instintivas, de la parte más primitiva del ser humano, que van a ser reacciones a un estímulo. Recuerden que eso lo platicamos. Tienen una finalidad evolutiva. Las emociones están ahí, existen, porque evolutivamente hablando nos permiten sobrevivir. Evolutivamente hablando nos permiten sobrevivir. La emoción que más claramente nos permite sobrevivir, el miedo. El miedo evita que nos expongamos a riesgos exageradamente innecesarios. Por ejemplo, ¿a quién le da miedo acercarse a acariciar un tigre enojado? A mí sí. A mí. A todos a los que nos dan miedo. También. Perfecto, qué buena idea que les dé miedo. A todos a los que les da miedo hacer eso, no se van a morir de eso seguramente. Es muy poco probable que algún día nosotros tengamos un percance con un tigre enojado. ¿Por qué? Porque nos da miedo y no nos acercamos a él. Ni nos ponemos en una situación que nos ponga en ese riesgo. Miedos más realistas o más comunes en nuestro contexto, a las alturas. El miedo a las alturas impide que te pongas en riesgo, que te expongas a una altura muy alta, valga la redundancia, y que caigas y te lastimes o incluso mueras. Entonces, el miedo a las alturas es uno de los miedos más comunes y más necesarios, ¿no? Entonces, la gente que anda en lugares muy altos y trabajan ahí de forma riesgosa, no es, bueno, habrá algunos que no tengan miedo, hay gente que no tiene la percepción del miedo y hay que tener mucho cuidado porque tienden a ponerse en mucho riesgo y tienden a morir jóvenes. Pero bueno, de eso podemos profundizar en otro momento. A lo que quiero llegar es que el miedo a las alturas es uno de los más comunes porque es un riesgo al que estamos expuestos todos. Y la gente que trabaja ante ese riesgo no es que no tenga miedo, es que logra controlar el miedo a las alturas para poder hacer su actividad. ¿Qué otra emoción nos permite sobrevivir? El amor o el apego. ¿Por qué nos permite sobrevivir? Nos permite sobrevivir sobre todo como grupo. Si somos familia, tenemos un apego emocional, por lo general. Hay excepciones, pero muy pocas, ¿no? En general, a nuestra familia la queremos así como sea. La queremos y hacemos cosas para que estén bien. Y el ejemplo todavía más claro y más sencillo, el amor de los padres a los hijos. Nosotros somos animales
que terminan de desarrollarse fuera de nuestra madre. Hay animales que terminan de desarrollarse dentro de su mami. Un caballito, una jirafa, salen, segundos después se paran y ya solitos andan buscando comida, solitos. Obviamente están cuidados y todo, pero tendrían cierta posibilidad de sobrevivir solos. Ya se paran, ya pueden correr, ya pueden caminar, ya traen instintos de supervivencia, ya traen acciones automáticas que pueden realizar para sobrevivir. Y pueden alimentarse solos. Pueden ir a buscar hojitas, animalitos, insectitos, lo que sea, y se lo comen y sobreviven. Un bebé humano no puede comer solo, no puede comer cualquier cosa, no se puede mover solo, no se puede quedar quieto solo, ¿no? Entonces nos desarrollamos fuera de nuestra mami, y para que evolutivamente hablando quisiéramos mantenernos cuidando a esos bebés, existe el amor y el apego. Si no hubiese amor y apego humano como emoción y sentimiento humano, muy probablemente ya hubiésemos desaparecido como especie, porque es extremadamente complicado cuidar un bebé. En la actualidad, imagínense cuando eran humanos primitivos, en riesgo todo el tiempo, teniendo que buscar comida, moviéndose de un lugar a otro. Con bebé es más fácil dejarlo, pero si lo dejas, la especie no dura. Entonces, el amor y el apego, evolutivamente hablando, nos han permitido sobrevivir porque sentimos amor por nuestras crías, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, y no los abandonamos, los cuidamos. A hijos, a hermanos, a padres, a mucha gente, a nuestra pareja incluso, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo las emociones permiten que el ser humano haya continuado como especie. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que las emociones son automáticas y son primitivas. Son la primera respuesta del ser humano. Antes que lo racional, primero va a entrar lo emocional. Siempre. Casi siempre tomamos decisiones en base a emociones y no a raciocinio. Casi siempre. Casi siempre. Eso es malo, no del todo, pero si equilibramos las emociones con el raciocinio, logramos inteligencia emocional y podremos tomar mejores decisiones. Hasta aquí, comentarios, dudas o preguntas. Bueno, entonces ya tenemos las emociones, que son respuestas automáticas, primitivas, instintivas ante un estímulo. Si yo puedo dominar, la emoción, como ya dijimos, me permite sobrevivir, pero hay emociones que se exacerban y te pueden poner en un riesgo mayor del que te sacan. Por ejemplo, alguien que tiene miedo, hay gente que con miedo se paraliza y no sabe qué hacer. Entonces no puede escapar y muere. Algo que pasa mucho con niños, a lo mejor porque falta este desarrollo tanto fisiológico del cerebro como emocional, ¿no? Pasa mucho los niños que van corriendo en la avenida y les toca el claxon en el carro y voltean y lo ven y se quedan parados, casi como esperando a que los empuje el carro. En lugar de escuchar y huir, ay, me da miedo y huyo, el miedo los paraliza. No a todos, obviamente, pero eso pasa mucho con niños, pues porque falta este desarrollo fisiológico que va ligado al desarrollo emocional también. Pero eso es un ejemplo de cómo una emoción me puede salir al revés de lo que originalmente era. O la ira, el enojo. Yo me puedo enojar, me bajo del carro a pegarle al carro de al lado y el que acaba todo golpeado soy yo. Por ejemplo, un ejemplo aleatorio de cosas que casi no pasan en nuestra ciudad. Entonces, el dejarme dominar por el enojo me pone en riesgo, porque yo bajo a atacar a alguien y tengo el riesgo de lastimar a la otra persona y meterme en un problema legal o moral, o simplemente mi conciencia que no me deje de lastimé a alguien en la calle, ¿no?
O que sea yo la persona que salga lastimada, porque me estoy exponiendo a una agresión. Es por eso que conviene lo siguiente, desarrollar la inteligencia emocional. Ajá. Entonces, dijimos hace rato que la inteligencia emocional es la capacidad primero de reconocer nuestras emociones. Ya te trabaste. Ya me trabé, me quedé así. De, A ver, ya tengo la taza moviéndose, ya se mueve. ya, Ok, entonces para poder vas reconocer, empezando a decir. para poder reconocer emociones, tenemos que nombrar las emociones. ¿Qué emociones existen? ¿Qué me quiere decir qué emociones existen? ¿Qué emociones hay en esta vida? Amor, Amor, ok, ¿qué más? Tristeza, Tristeza, enojo, muy bien, ¿cuál más? júbilo, Ajá, júbilo como puede alegría, ser, ¿no? o alegría. Pues son prácticamente sinónimos. El júbilo es como exacerbar la alegría, ¿no? ¿Qué más? Entonces, alegría, Sí, alegría. Ujú. emoción, temor, Ok, temor, muy bien. pues miedo o temor, yo creo que es igual, ¿no? ¿O no? Sí, miedo y temor son sinónimos. Sí, sinónimos. Miren, les voy a mencionar, existen emociones básicas y existen emociones compuestas, ¿no? Las básicas también le llaman primarias, innatas, son de las que estábamos hablando hace rato, las primitivas. Están presentes desde tu nacimiento. Tú ves un bebé y el bebé ya está triste sin que le enseñes qué es tristeza. El bebé ya está feliz sin que le enseñes qué es felicidad. A eso me refiero con innato, primario o básicas. Esas son las que vamos a ver primero. Alegría o felicidad es básicamente lo mismo. Es una emoción que te brinda la sensación de bienestar, de satisfacción. Existe seguridad, de seguridad. Existe porque promueve que sientas cariño por los demás. Hay pensamientos positivos. Y la expresión característica de la alegría es la sonrisa o la risa, las dos. Sonrisa y risa. Cuando estás muy feliz no lo puedes evitar y sonríes. No lo piensas, sonríes. O te ríes de plano si estás muy contento. Otra emoción básica que aquí van a decir, ¿a poco eso es una emoción? Sí, es una emoción y es primitiva y nos salva todo el tiempo de no enfermarnos. El asco. El asco es una emoción primitiva. El asco. ¿Qué es el asco? Es un desagrado intenso. Te lo genera algo repulsivo. Esto asegura tu supervivencia porque estimula la protección. Por ejemplo, si tú vas a comer algo, me voy a esperar tantito porque ya se trabó, aquí veo a Sandra trabada. Entonces supongo que yo también estoy trabado. Me voy a esperar un momento. ¿Cómo ven? ¿Me ven? ¿Cómo me escuchan? ¿Normal? Bien, yo te veo bien y te escucho bien. Ya te quedaste ahí. Ya me quedé. Parece que unos me ven mejor y otros menos mejor. Bueno, voy a continuar. Si hay alguna interrupción de audio, sobre todo de audio, me avisan por favor. Entonces, el asco te sirve para que no te mueras o para que no te enfermes por lo menos. El ejemplo que les estaba por mencionar es este. Tienes hambre, vas al refri, sacas un topper donde hay comida del fin de semana pasado. Lo destapas, ves moho y huele. Bácala. ¿Cuál es tu reacción? Esta cara que estoy haciendo de como que
este movimiento aquí es una expresión natural, automática del asco, de la emoción del asco en tus gestos faciales. Así como hace rato dijimos, la alegría, la felicidad, sonríes y se nota que estás feliz aunque no quieras mostrarlo, se nota que estás contento, ¿no? En el asco también se nota, así, haces caras de ay. Y como esa comida que normalmente te gustaría mucho te está dando asco, no te la vas a comer. Y como no te la vas a comer, te vas a enfermar. Imagínense un cavernícola que se come una carne echada a perder porque no le dio asco. Le da diarrea y se muere. Nosotros ya no pensamos en eso, pero la gente se moría por diarrea. La gente se moría porque comía algo o tomaba agua que le caía mal y se morían porque les daba diarrea, se deshidrataban, se ponían débiles y morían. Porque no había, en aquel tiempo, en aquellos lejanos tiempos, ni siquiera tan lejanos, hace 100 años la gente se moría por diarrea. La principal causa de muerte en niños, todavía ahora, son infecciones estomacales. Todavía. Ya vivimos mucho más, pero ya es mucho más alto el porcentaje de gente que se cura con los medicamentos, pero aún así sigue siendo una causa importante de muerte en niños. Entonces, el asco es otra emoción básica. Otra que mencionaron ustedes también es la ira, el enojo, como le quieran llamar. ¿La qué? Enojo, ira, enojo, furia, como le quieran llamar. Es enfado, irritabilidad. Es una emoción de autodefensa. Se da cuando sientes que pierdes algo que te pertenece o sientes que alguien te está dañando. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás enojado? Hay una hiperventilación. Empiezas a respirar más rápido. Hasta ves a gente que está muy enojada hasta como que se le abre la nariz. Cuando ya están muy enojados. Enseñan los dientes porque están intimidando al otro. Hacen el ceño fruncido. Esto es tensión muscular. Cuando tienes el ceño fruncido, hasta el cuello se ve así y la mandíbula se ven. De alguien enojado tiene la mandíbula tensa, el ceño fruncido y el cuello tenso. Mande, Sandy. Adelante, Sandy. Y también cambia de color, también sube el color de la cara. Sí, hay más sangre y como hay más sangre te pones rojo. Sí. Y todos estos cambios fisiológicos son con una finalidad, que ataques. La ira sirve para que tu cuerpo tenga hormonas como el cortisol. Se me fue ahorita el nombre de la otra hormona que se presenta, el cortisol, y se me fue, pero son hormonas que te permiten, por eso, por breves momentos, tener una mayor fuerza de la normal, ser más agresivo que lo normal, te pones más violento, te pones más capaz físicamente de agredir. ¿Dudas con esa emoción? La que sigue, el miedo. Del miedo ya hablamos bastante, ¿no? Es el recelo o la reacción ante una posible amenaza. Incluso si la amenaza es imaginaria. Recuerden que es un mecanismo de protección para que evites ponerte en riesgo. Y fisiológicamente se parece un poco al enojo, a la ira. También sube el ritmo cardíaco, tienes tensión muscular.
la diferencia es que el miedo va a provocar, por lo general, que huyas. Por lo general, hay excepciones, pero por lo general el miedo va a hacer que huyas de ahí. Ah, está muy alto, mejor no me pongo en la orilla. Ah, y ahí viene un perro que se ve muy grande y agresivo, mejor me meto a mi casa. Y así mil ejemplos, ¿no? El miedo va a hacer que huyas del riesgo. Otra emoción básica, la sorpresa. La sorpresa se parece al miedo. No son iguales, pero se parece. Es una reacción ante algo inesperado. Puede causar desorientación por unos breves segundos. ¿Para qué sirve la sorpresa? Te sirve para captar mejor el entorno, rápido, mucho más rápido de lo normal, y adaptarte a la situación que se te está presentando. Voy a repetir esto. La sorpresa sirve para que captes mejor tu entorno y para adaptarte mejor a la situación que se te está presentando. La cara de sorpresa es esta, ¿no? Boca abierta, ojos abiertos. En el miedo se parece. Es como igual, ojos muy abiertos y la boca muy abierta, pero todo hacia abajo. Toda la expresión facial va hacia abajo en la tristeza. Tan va hacia abajo que en los emojis es así, ¿no? La cara de triste es... porque es una simplificación de una expresión facial humana. La sorpresa es, abres mucho los ojos, abres la boca, porque estás esperando recibir la información de tu entorno más rápido y más directamente. Entonces, en microsegundos recibes la información de tu entorno y te adaptas. Sabes si acercarte, si huir, si atacar o qué cosa vas a hacer. Te da funciona para eso, para que tú puedas decidir más rápido cómo reaccionar. La última emoción básica, la tristeza. La tristeza será la tristeza. Es que como que se pasma. Es desdicha, infelicidad, por lo general ante la pérdida de algo importante. La tristeza se siente como un nudo en la garganta, sensación de pesadez e incluso como dolor físico. ¿Para qué sirve evolutivamente hablando la tristeza? Bueno, pues al parecer es de la que menos sabemos, de la que menos estamos seguros. Bueno, los expertos que se dedican a investigar todo esto, ¿no? Pero la teoría más aceptada el día de hoy es que la tristeza sirve para que reflexiones sobre lo que ha sucedido en tu vida. Porque por lo general en la tristeza te aíslas ligeramente. Sentimos la necesidad de aislamiento. En general hay gente que busca la compañía de otros, y de hecho se recomienda la compañía de otros, como ya lo vimos en el duelo, ¿no? Pero una reacción normal de la tristeza es buscar alejarme un poquito, tener espacio para mí y para reflexionar, claro está. ¿Dudas con las emociones básicas? No, Mario, gracias. Y de ahí solamente voy a mencionar algunas emociones sociales, secundarias, aprendidas, compuestas, como le quieran llamar. Las voy a mencionar ahí ligeramente, ya si quieren en alguna otra clase las profundizamos. La culpa es una emoción secundaria, los celos son una emoción secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque mezclan cosas, ¿no? Por ejemplo, los celos son miedo, son enojo, son diferentes cosas. La vergüenza, el orgullo, el placer y un largo etcétera. La nostalgia es la emoción compuesta o secundaria. A mi punto de vista,
más bonita, la nostalgia. Combina tristeza y alegría, por ejemplo. ¿Por qué mencionamos ahorita todas las emociones básicas y por qué más o menos las describimos? Porque hay que aprender a reconocer qué emoción estoy sintiendo. Como decía hace rato, me parece que fue Leonor, a veces uno piensa que está enojado y está triste. No está enojado. O sí está enojado, pero como respuesta a la primera emoción que yo sentí, que fue tristeza. O hay gente que expresa su tristeza como si fuera enojo. ¿No conocen a esa persona? Sobre todo le pasa, creo que a los hombres, ¿no? Ese hombre que vive solo, que ya está jubilado y que le dices buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y dice, ¡ay, qué enojón! Sí. Está triste, probablemente esté triste. Que no acepta que alguien lo ayude, ¿no? Ajá, está bloqueado, bueno, muchas veces te bloqueas emocionalmente, estás tan triste y no te quieres poner más triste que reaccionas con aparente enojo. No quiero que vean que estoy triste, entonces mejor que vean que estoy enojado para que no se me acerquen. No creas que lo piensa, no es algo racional, es algo emocional, valga la redundancia. No es como que diga, estoy muy triste, al rato la gente que me vea triste yo me voy a sentir con pena, mejor voy a hacer como que estoy enojado para que nadie se me acerque. No están haciendo esta reflexión, no la están haciendo, es una respuesta visceral. Adelante, Sandy, veo que querías comentar algo, adelante, por favor. Ay, perdón, es como cuando reaccionas que estás enojado contigo mismo y no admites, pues, ay, ¿cómo te diré? Estás enojado contigo por lo que te pasa, y siempre reaccionas en forma negativa, ¿no? ¿O qué? Sí, No entendí muy bien. no, sí, tienes razón. A lo que quiero llegar con todo esto es que hay que aprender a reconocer las emociones que estoy sintiendo. Porque a veces parece que estoy enojado y yo mismo puedo creer que estoy enojado. Y digo, ay, qué enojado estoy. Y de repente me pongo a llorar y no sé por qué. No, entonces en realidad estaba triste. Y al no atender la emoción principal, que es la tristeza, no resuelvo ese conflicto que tengo ahí. Por eso es importante reconocer qué emoción estoy sintiendo. Hay otro ejemplo muy común en la actualidad. Mucha gente piensa que está triste o incluso piensa que está deprimida y nada más está cansada. Nada más está cansada, necesita descansar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Recuerden que las emociones son respuestas primitivas, evolutivas de nuestro cuerpo. ¿Por qué lo menciono? Porque, en otras palabras, son química en nuestro cuerpo. Hay un científico que ahorita no recuerdo su nombre, pero la frase es lo importante más que el nombre del científico. Una frase muy simple, nada poética, cero poética, simplemente es, todo es química. Todo es química. Nuestra percepción del mundo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo es química. Entonces, mis emociones son química. Si yo soy una persona que se duerme bien tarde porque está trabajando, duerme con el teléfono prendido, con la luz prendida porque me quedé dormido y dejé la luz prendida, duermo nada más 4 horas, me levanto, me tomo una taza de café porque no puedo iniciar el día porque estoy todo así, salgo y voy en el auto, no me da tanto el sol, llego al trabajo, estoy en el trabajo 10, 12 horas y así se repite, estoy afectando la química de mi cuerpo. Primero porque requiero dormir mínimo 6 horas, mínimo. Si yo no duermo 6 horas, hay procesos químicos que solamente se dan durante el sueño que no se están cumpliendo. Si duermo con la luz prendida, hay procesos químicos que solamente se dan en la oscuridad que no se están cumpliendo.
Si no como bien, solamente me tomé un café, ya no desayuné bien, y llego al trabajo y me tomo una coca con un gansito y me fumo un cigarro, va a haber procesos químicos que no estén bien en mi cuerpo. Entonces, con el paso del tiempo, y aparte el cansancio físico de no haber dormido bien y todo esto, me voy a sentir cada vez peor y voy a decir, qué miserable es esto, y me siento tan triste que seguramente estoy deprimido. Pero si a esa persona le ayudas a que cambie su rutina poco a poco, que pueda dormir más tiempo, que sepa que debe dormir en un lugar cómodo, con la luz apagada, con el celular metido mejor en el cajón del buró para que no esté hallándole la luz, ni en silencio el celular, o apagarlo si es posible. Si le dices, mira, en lugar de tomarte el puro café y tomarte la coca con el gansito y fumarte un cigarro, mira, aquí hay un sándwich que tiene un poquito de verduritas, que tiene un poquito de jamoncito, de quesito, de frijolito y un aguacatito ahí. Te vas a sentir más contento porque sabe rico y aparte hay nutrientes que te van a ayudar. Trabajas, pero cada 2 horas párate a caminar un ratito ahí, aunque sea en la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Si logras que cambie su rutina, va a cambiar la química de su cuerpo y se va a sentir mejor. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo es química y hay cosas simples como las que acabo de decir que te pueden ayudar a sentirte mejor. Pero hay personas que tienen problemas para producir ciertos neurotransmisores, que son unas proteínas que están acá en el cerebro, que justamente te dan sensaciones de placer, todos los neurotransmisores generan emociones como las que ahorita hablamos, ¿no? Hay gente que no tiene receptores de esos neurotransmisores. Entonces, aunque existan, no los percibe o no los produce. Entonces, hay personas que se sienten profundamente deprimidas y por más que vayan a terapia, por más que tomen el sol, por más que coman saludable, por más que hagan ejercicio y todo, si no toman medicamento, no van a mejorar. Entonces, si conocen de un caso así, que hace ejercicio, que come bien, que duerme bien, que va a terapia con el psicólogo y sigue sintiéndose muy mal, hay que acercarlo o hay que sugerirle que vaya con el psiquiatra. Y el psiquiatra lo va... Cuando estás deprimido también puede ser. Sí, exactamente. Hay diferentes tipos de depresión y diferentes niveles en los tipos de depresión. Algunas depresiones o algunos estados depresivos los puedes atender en terapia nada más. Pero hay otros más complicados que requieres ir al psiquiatra, que te va a decir que vayas a terapia, pero aparte te va a evaluar para ver qué tipo de medicamento y en qué dosis te conviene utilizarlo. Okay. Pues aquí nada más ya cierro el paréntesis, porque recuerden que todo es química. Entonces, si la química de mi cuerpo no está bien, va a haber momentos en que ese cuerpo requiera medicamentos para nivelar la química y yo me pueda sentir mejor. Y si no lo hago así, si yo creo que con puro deporte, sol, un cacho de chocolate y la terapia me voy a sentir bien, eso no va a pasar. En algunos casos específicos. Por eso, si conocen a alguien así o ustedes se han sentido así, primero acérquense a un psiquiatra a que les haga una evaluación. No se automediquen. Se supone que no se pueden conseguir los antidepresivos ni los ansiolíticos sin receta, pero pues en México todo se puede. Entonces, antes de automedicarse, mejor consulten a su médico psiquiatra. Repito, que los evalúe y esa persona, ese profesional, va a saber qué tipo de medicamento y en qué dosis va a ser la mejor para ese paciente. ¿Alguien quiere comentar algo? Por aquí veo varios micros prendidos. Adelante. Mario, discúlpame, yo tengo que irme. Te pido una disculpa nuevamente porque tengo que ir al aeropuerto. Ok. Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, hasta luego. Oye, Mario, yo sí quería preguntarte, el cariño, el amor, ¿ese entra en las emociones primarias o no? El cariño y el amor es un sentimiento. El apego sería una emoción.
Okay. Y hay otras, por ejemplo, está el apego, que puedes tener el apego con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu primo. Tienes cierto apego, que va a crear un vínculo que permita que tú cuides del otro y el otro cuide de ti. Esa es su función evolutiva. El enamoramiento es también una emoción. Es un cóctel de químicos en tu cerebro que, evolutivamente hablando, asegura la reproducción de la especie. Y el enamoramiento no tiende a durar más de 6 meses. Ya después puede haber amor, que es un tipo de apego a largo plazo, que podríamos ya considerar, bueno, como es a largo plazo, hay que considerarlo como sentimiento, no como emoción. Es un sentimiento. Acuérdense que cuando se vuelven de largo plazo, se vuelven sentimientos. El amor es uno de esos casos, ¿no? Otro caso podría ser el odio, ¿no? Hablando de uno que aparentemente es negativo. La ira o el enojo es la emoción. Como emoción debe ser breve. Si se prolonga en el tiempo, se vuelve un sentimiento que llamaríamos odio. Por ejemplo, solamente por poner ejemplo. El amor entonces sería sentimiento, considerando que el amor es algo a largo plazo. Si no es a largo plazo, sería enamoramiento, y eso es una emoción. O sería algún tipo de apego. Hay muchos tipos de apego. Hay muchos tipos de apego emocional. Ok, entonces, ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hay que aprender a reconocer qué estoy sintiendo y qué lo causa. Tarea, bueno, actividad sugerida. Creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, pero lo voy a repetir y lo voy a recalcar. Si les es posible, si ustedes quieren, todas las noches de aquí a la próxima clase, hagan una breve reflexión sobre qué emociones sintieron durante el día y qué las causó. ¿Qué emociones sintieron durante ese día y qué la causó? Pues me enojé temprano porque iba conduciendo el auto y alguien se me cerró. Ah, me enojé por esta razón. Pues estaba triste porque fulanito me dijo tal cosa. Ah, exactamente. Tratar de ubicar qué emoción sentí y qué la causó. ¿Qué emoción sentí y qué la causó? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado algo así cuando hablamos de tanatología, no? Ahora va a ser con la perspectiva de autoconocimiento. Para poder lograr inteligencia emocional, necesito autoconocimiento enfocado directamente justo en esto, en las emociones. Saber cómo siento yo mis emociones. Cuando tengo miedo, ¿cómo me siento? Me hormiguean los dedos, me sudan las manos, siento un hueco en el estómago, tiemblo, tartamudeo. ¿Qué reacciones tengo yo? Hay características del miedo generales, pero también hay características del miedo específicas. Yo, por ejemplo, cuando tengo miedo, a mí no me sudan las manos, pero yo conozco mucha gente a la que sí le sudan las manos cuando tiene miedo. A mucha gente, cuando tenemos miedo, el tono de voz se nos sube. Hablamos más agudo, ¿no? Ay, es que, ¿qué está pasando? Es normal, ¿no? Es una reacción fisiológica. Entonces, de eso se trata el ejercicio, de tratar de reconocer qué emociones siento, cómo las siento y qué las causa. ¿Qué está causando esa emoción? ¿Por qué me sentí con miedo? ¿Por qué me sentí enojado? ¿Por qué me sentí triste? ¿O por qué me sentí feliz también? Y entonces aquí hay que, después del autoconocimiento, lo que seguiría sería, para poder lograr la inteligencia emocional, tener autocontrol. Autocontrol. ¿Cómo le hago? Bueno, es un tema complicado. Lo primero que hay que saber es reconocer cuando ya tengo una emoción en mí, ya está fluyendo, ya me estoy sintiendo enojado, ya me estoy sintiendo triste, ya me estoy sintiendo frustrado, ya está presente. Estoy bajo el influjo de una emoción. Y acuérdense que una emoción es un estado alterado de conciencia.
Entonces, si yo me estoy dando cuenta que ya me enojé, que ya me entristecí, que ya tengo miedo, tengo que ser consciente o intentar ser consciente lo más posible de que en este momento yo no puedo ser racional. Entonces, mi sugerencia en lo que conseguimos el autocontrol, cuando tú te veas en una conversación con otra persona y ya estés extremadamente enojado, extremadamente frustrado o muy triste, estés bajo el influjo de la emoción y puedas decir cosas de las que te puedas arrepentir después o realizar cosas de las que te puedas arrepentir después, verbalízalo. ¿A qué me refiero? Di con todas sus palabras: en este momento ya estoy profundamente enojado. Si continúo esta conversación estando así, estamos mezclando un poco con lo que hemos visto antes, si continúo esta conversación estando así, no creo que resulte nada bueno. Entonces le puedes pedir espacio al otro: ¿qué te parece si mejor me tranquilizo, nos tranquilizamos y después hablamos? El otro puede decir sí, claro, o el otro puede decir que no. Tú ya no vas a poder influir en lo que él decida, pero sí puedes intentar ser consciente de que tú en este momento estás profundamente enojado, profundamente triste, profundamente frustrado, o la emoción que se presente. Y entonces mantener en tu mente: estoy muy emocional. No hablar o tratar de disminuir la emoción. Algo que podría funcionar en algunos casos, no a todos les sirve, pero que podría ser la respiración profunda. Como si meditaras, respiración profunda. E intentar, respiración profunda, e intentar relajar tu cuerpo, ¿no? Puedes tomar aire y cuando sueltes el aire, trata de que tu cuerpo se afloje para relajarte. Y que el efecto fisiológico que tú sientes de esa emoción disminuya y pueda ser más racional. Uy, si le digo esto que estoy pensando, se va a enojar más el otro, vamos a seguir peleando, vamos a quedar mal, ¿no? O si le digo esto que estoy pensando, que estoy muy triste y que es triste por esto, a lo mejor se puede descontextualizar, o a lo mejor es algo que yo no quiero que sepa, que lo estoy diciendo porque estoy triste, pero yo no quiero que lo sepa. Entonces mejor intentar conectar con esta parte racional. La respiración profunda puede ayudar mucho. Entonces, referente al conocimiento de mis propias emociones y al control de mis propias emociones, esto es lo primero que podemos hacer. Pero dijimos que también es reconocer las emociones del otro. Nosotros ahorita, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de la alegría, cuando hablamos de la tristeza, cuando hablamos del asco, dijimos que tienen expresiones fisiológicas. Hay una expresión no verbal automática de cada emoción. No sé si les ha pasado, tenemos ese chip instalado todos, el de poder reconocer las emociones de los demás con tan solo verlos. Supongo que algunas, sobre todo las mujeres, son más hábiles en ese aspecto. Muchas veces ves llegar a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, tu hermana, tu hija, quien sea, alguien que tú conozcas. Lo ves y dices, algo trae. Está enojado, te ves y ya vi que está enojado. O ya vi que está triste. O lo veo raro, quién sabe qué trae, pero algo trae. No sé qué cosa es todavía, pero no está normal. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo alguna emoción, nuestro lenguaje no verbal, todo el lenguaje no verbal, desde nuestras posturas, nuestros gestos, nuestra cara, nuestro tono de voz, la velocidad al hablar, todo ese lenguaje no verbal cambia. Entonces tú te puedes dar cuenta que el otro está triste, pues porque está así, como hecha bolita, y la expresión de la cara, como cuando está uno triste, como que todo está para abajo. Aunque evite, ¿no? Aunque quiera hacer cara así como de pronto, como que sientes que se le baja todo, sin querer, y los ojos están como vidriosos. A lo mejor no está llorando y no va a llorar, pero se le ven raros los ojos, ¿no? Ahí va, y su tono de voz a lo mejor habla más quedito,
y habla más bajito de tono y varias cosas que te pueden ayudar a identificar qué emoción está sintiendo la otra persona. Ya que si llega y te dice, ay, estás triste, bueno, pues entonces es obvio, ¿no? Pero aunque no te lo diga, uno puede reconocer las expresiones emocionales de los demás. ¿Por qué? Porque me estoy identificando a mí en el otro. Como yo he sentido tristeza y lo veo, digo, ajá, yo he estado así. O yo me he sentido enojado y lo veo, ajá, yo también he estado así. Entonces puedo identificar. ¿Qué es esto? Esto es una parte de la empatía. La empatía es lograr percibir qué siente el otro en base a que me refleja a mí mismo. Y puedes conectar con las emociones ajenas. Esto va a ayudar a tus relaciones o con los demás, obviamente, ¿no? Porque si ya vi que está enojado y ya lo conozco, mejor lo dejo, le doy su espacio. Sí, porque puedes aumentar su enojo si dices cualquier cosa que no le guste. Sí, y su enojo es su responsabilidad. Pero si yo ya leí en su expresión, en su conducta, y quiero evitar un conflicto, lo evito. Porque al final la emoción que yo estoy sintiendo y cómo la estoy manejando es mi responsabilidad, no la del otro. Porque luego decimos, tú me hiciste enojar. No, yo me enojé por eso que tú hiciste. Tú tienes responsabilidad sobre lo que hiciste, pero no sobre mi emoción. Yo elegí enojarme. Y yo elijo cómo actuar con mi enojo. O a veces no elijo, pero ese es un problema. Yo tengo que saber elegir qué hacer con mi emoción. Tengo que controlar mi emoción. Por ejemplo, un ejemplo tristemente muy común, parece muy extremo, pero créanme, si ves las noticias pasa mucho, una infidelidad, ¿no? Entonces le ponen el cuerno al señor o a la señora, y la señora está triste o el señor está triste, está enojado. ¿Qué va a hacer con esa emoción? Hay gente que lo que hace es se separa, se divorcian y se pone a hacer ejercicio y se pone un negocio y crece como persona, ¿no? En base a esa emoción negativa logra transformarla en algo positivo. Y hay otros, hace poquito acá por el circuito exterior mexiquense, encontraron el cuerpo de un pobre señor con un letrero que decía por andarse metiendo con casadas, ¿no? Entonces, hay extremos horribles de qué hacer con tus emociones. Hay caso terrible de asesinar a otra persona, ¿no? Que es horrible, es terrible, es moralmente malo y aparte te pones en riesgo de perder tu libertad, de enfrentarte a una agresión, ¿no? Que tú quieras matar al otro y te acaben agrediendo a ti. Entonces son diferentes extremos horribles en una situación muy, muy fea de qué voy a hacer yo con mi emoción. Y al final hay que recordar que el responsable de mi emoción y de la reacción a esa emoción soy yo. No puedo responsabilizar al otro porque estoy triste. No. Lo puedo responsabilizar de sus acciones. Pero yo me estoy sintiendo triste y yo decido qué hacer con esa tristeza. O yo estoy enojado y yo decido qué hacer con ese enojo. O yo estoy frustrado y decido qué hacer con esa frustración. Repito, no es que el otro no tenga ninguna responsabilidad. Tiene responsabilidad sobre sus actos, pero no sobre mis emociones. Porque esas son mías. El otro a lo mejor ni las percibe. Y si yo le digo, estoy enojado por tu culpa, eso es una trampa, porque entonces me estoy quitando a mí mismo la responsabilidad, se la doy al otro y me sigo enojado, así. ¿Y ahora qué vamos a hacer porque estoy enojado? No, ¿qué voy a hacer yo con ese enojo? Tendré que tomar decisiones, que tendré que reestructurar cosas de mi comportamiento, de mi pensamiento, de mi estado emocional, valga la redundancia, ¿no? Tendré que realizar acciones para yo cambiar eso que está pasando. Pero no es responsabilidad del otro. Es un error. Es una mala interpretación de lo que es un término muy de moda, ¿no? Que es responsabilidad afectiva.
Es una mala interpretación de la responsabilidad afectiva, porque lo que estamos haciendo ahora con la responsabilidad afectiva es: tú eres responsable de mi afectividad. La gente ahora piensa que eso es la responsabilidad afectiva. Oye, tú tienes que cuidar mis emociones. No. La primer parte de la responsabilidad afectiva es lo que acabamos de mencionar. Yo soy responsable de lo que siento y de lo que hago con lo que siento. ¿Lo pueden repetir eso? Claro que sí. La responsabilidad, una parte, la primer parte y la más importante de la responsabilidad afectiva. A ver, ¿lo repito? Ahí, aquí. Sí, porque se corta tu voz. Gracias. La primer parte y lo más importante de la responsabilidad afectiva es que yo soy responsable de mis emociones y de qué hago con ellas. Yo soy responsable de mis emociones y de qué hago con ellas. Esto no quiere decir que yo no sea responsable de mis actos, porque si yo hago algo a propósito que sé que va a hacer enojar al otro, yo soy responsable de esa acción. O si yo le pongo el cuerno a mi pareja, yo soy responsable de esa acción, no de la emoción del otro, claro que no, pero sí de la acción que estoy realizando, del contrato verbal o firmado en caso de que esté casado, que estoy rompiendo. O de llegar y poner la taza de café encima del plato de mi hermano cuando yo sé que eso le molesta. Yo sé y lo hago. Soy responsable de esa acción, pero no de las emociones del otro ni de qué hace con ellas. Entonces eso es muy importante. Esa acción, perdón. Sí, dime. Pero esa acción molestó a tu hermano, entonces sí provocaste tú que él se molestara, que tú lo estás haciendo a propósito para molestarlo. Sí, ahí hay una responsabilidad por la acción y seguramente habrá una consecuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más común de lo que dicen ahora como responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es lo que acabamos de decir básicamente, ¿no? Yo soy responsable de mis emociones y de qué hago con ellas. Y se amplía un poco hablando a que yo tengo que ser empático con los demás. Yo sé que los demás también tienen emociones y no debo alevosamente lastimar las emociones de los demás. Eso sí es responsabilidad afectiva. No debo, con alevosía, lastimar al otro. Eso sí es responsabilidad afectiva. El problema es que en la actualidad, sobre todo se utiliza el término cuando hablamos de relaciones de pareja. En la actualidad se utiliza mucho. Entonces las personas dicen, es que la gente ya no tiene responsabilidad afectiva porque salió conmigo 6 veces y ahora dice que no le gustó. Me hubiera dicho desde el principio. No, pues es que al principio no sabía. ¿no? Salió 6 veces contigo porque a lo mejor te le hiciste una mujer o un hombre atractivo, te quiso conocer, vio cosas que le gustaron, pero también empezó a ver cosas que no le gustaron, las evaluó y dijo, no, yo no quiero. Y es más, eso es responsabilidad afectiva, el decir, pues mira, sí, como que sí quería, pero ¿qué crees que no? No me gustó, gracias a Dios. Eso es responsabilidad afectiva. Y la gente piensa que es lo contrario, que no es responsabilidad afectiva, pero sí lo es. Es que la gente ahora queremos que nos traten todos con cuidado y bien bonito, y que nadie afecte mis emociones. Y eso es imposible. Es imposible. Las acciones de los demás, voluntaria o involuntariamente, van a afectarme. Siempre. Y hasta lo voy a repetir. Las acciones de los demás, voluntaria o involuntariamente, me van a afectar.
Pero si yo estoy, en el ejemplo anterior que les puse, si yo estoy saliendo con alguien y yo ya me siento enamorado, esa emoción es mía y es mi responsabilidad, no del otro. Si el otro no se siente enamorado y yo lo culpo porque, ay, como que no estás enamorada de mí, si yo sí, qué irresponsable afectivamente eres. No, qué irresponsable efectivamente estoy siendo yo, porque le estoy dando todo el peso y todo el poder al otro, cuando yo también tengo peso y poder en esa decisión. Si yo salgo con alguien y yo me siento enamorado y el otro no, pues tendré que asumir que así es y me va a afectar, pero no es responsabilidad del otro. Es como si yo compito en el maratón. Mande, Sandy, mande. ¿Comentabas algo? Creo que no te oigo nada más. Ah, ya. Es otro ejemplo. Supongamos que corro el maratón o corro una carrera y hay otro competidor que me gana. Ah, entonces yo me enojo. Ah, por tu culpa estoy triste porque me ganaste. Qué malo eres. ¿Por qué me ganas? Yo quería ganar para estar feliz. Es un ejemplo ridículo, pero para que quede muy claro. Lo que hace el otro me afecta. El otro ganó y me afectó, pero no es su culpa que yo me sienta triste. No sé si me explico hasta acá. No. A ver, me espero tantito para ver si se escucha. No sé si me explico hasta acá. El otro hace cosas que me van a afectar, indudablemente, porque vivimos en grupos sociales, coexistimos con otras personas, y lo que los demás hagan, lo recalco como dije hace rato, voluntaria o involuntariamente me va a afectar. Inevitablemente también me va a afectar. Pero el otro no es responsable de eso. Solamente en el caso específico que ahorita hablábamos con Sandy, en ese caso específico, en el que el otro lo hace a propósito, esa persona es responsable de su acción, de su forma de actuar y de las consecuencias. Oye, Sandy, ¿estás cerca del módem? Aquí me marca en rojito de repente tu señal. Sugerencia, chicos y chicas, si están en el teléfono o en la tableta, estén cerca del módem. Y si se puede, antes de clase, reinicien el módem. Si están en la computadora como yo, preferentemente utilicen cable. Yo estoy usando cable ahorita. Preferentemente. Por ejemplo, ahorita la señal de Sandy me aparece en rojo. Eso significa que está débil tu señal, Sandy. Probablemente estés muy lejos del módem o tus paredes son gruesas. También si está en la habitación de al lado. La pared está muy cerca. Ok. Sí, habrá que checar. Bueno, vamos a continuar. Se me corta todo el tiempo. De todas formas, se graba la clase y se las envió hoy por la tarde. Por si hay, en la grabación me parece, por las que he escuchado, los fragmentos que he escuchado, que se escucha bien todo. Me parece que no hay mayor conflicto en las grabaciones. Ok, entonces, esa es la inteligencia emocional, al menos una de las partes que se mencionan como inteligencia emocional. Reconocer mis emociones y reconocer las emociones de los demás. ¿Para qué me sirve esto? Para mejorar mis relaciones interpersonales. ¿Qué tarea voy a hacer o qué actividad? Recuerden escribir o simplemente meditar en la mente todas las noches qué emociones sentí durante el día y qué las causó. Y al último hablamos un poquito de lo que es la responsabilidad afectiva. Y recuerden que principalmente es la responsabilidad sobre mis propias emociones y qué hago con esas emociones. Ahora, también cuando hay responsabilidad afectiva, sabemos que hay emociones en los demás. Entonces, cuando yo soy responsable afectivamente con los otros, es cuando mis acciones no están enfocadas en dañar al otro.
Cuando yo no lo hago por dañarlo, sino lo hago cuidando al otro de cierta forma, estoy siendo responsable afectivamente. Pero, así como en la asertividad, yo a veces puedo ser lo más asertivo posible y el otro de todas formas se puede enojar, o puede no estar de acuerdo, o se puede sentir triste. Igual, yo puedo hacer mis acciones con responsabilidad afectiva y aún así el otro se puede enojar, se puede poner triste, puede no estar de acuerdo con lo que estoy haciendo. No sé si me explico aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso, no hay que culpar al otro de todo lo que siento, sino saber que de mi parte, la responsabilidad que tengo es qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo. Esto genera un conflicto. ¿Es un conflicto que quiero arreglar? ¿O es una relación que quiero cortar? De familia, de amigos, de compañeros, de pareja, de lo que sea. Aplica para cualquier tipo de relación. Lo que está haciendo esta persona me hace sentir enojado. A mí me hace sentir enojado. ¿Qué voy a hacer yo con ese enojo? Se lo comento asertivamente para ver si lo quiere cambiar y me ayuda a sentirme mejor porque es una persona que se supone que me quiere. O me desvinculo emocionalmente. O qué cosa voy a hacer yo con la emoción. Yo puedo decidir qué hacer. Para mí, Mario, lo más inteligente es cuando alguien está haciendo algo que me hace sentir triste o que me hace enojar, que yo me doy cuenta que probablemente no es intencional, se lo digo asertivamente. Mira, esto que haces me hace sentir a mí de esta forma. ¿Podrías cambiarlo? ¿Podrías no hacerlo? Cuando lo dices así asertivamente, es muy probable que la respuesta del otro sea, ay, no me he dado cuenta. No lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer, pero no se va a sentir agredido y no te va a discutir el punto. No te lo va a discutir. Te va a decir si lo va a hacer o no. Pero no te lo va a discutir. A diferencia de que si tú llegas y dices, por tu culpa estoy triste porque siempre haces lo mismo. ¿Tú qué haces? O sea, se va a sentir atacado y va a empezar a atacarte a ti. Y entonces se va a generar un conflicto mayor del que ya estaba. Entonces, si tú sabes explicar muy bien tus necesidades al otro, sin ser pasivo, sin decir, ay, es que como que me siento triste, pero como veas, no, esto que tú estás haciendo me hace sentir triste, o me hace sentir enojado. Quiero pedirte por favor que lo cambies. Eso no es ser pasivo, pero tampoco es ser agresivo. Te estoy comentando la situación, cómo lo veo yo, cómo me siento yo con eso, y te estoy pidiendo que te lo transformes. Tú tienes todo el derecho de decirme que sí, o tienes todo el derecho de decirme que no. Es muy distinto. Y ya si tú me dices que sí, me puedo sentir más cómodo, y si me dices que no, yo ya puedo decidir qué hacer entonces. ¿Qué hago ahora con esto? Si esa persona no quiere, no está en la obligación de querer, no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Entonces tal vez lo que yo decida es desvincularme de esa persona, o aceptarla como es y cambiar mi percepción de lo que hace. ¿Qué quiero yo? Ahí es importante, siempre pregúntense, cuando se vean a esa disyuntiva, ¿yo qué quiero? ¿Me puedo adaptar a esto? ¿Me quiero adaptar a esto? ¿O no? No, pues sí quiero. ¿Por qué? Porque hay más pros que contras. Sí, no me gusta esto, pero todo esto sí. Bueno, me adapto. O lo intento, lo pruebo, y si no, pues ya. Y lo puedo expresar, ¿no? Bueno, no quieres cambiar, bueno, vamos a intentarlo así, pero si me siento incómodo tendremos que hablar nuevamente de esto, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Bueno, ya estamos un poco mezclando los temas de otras clases que hemos tenido, pero al final todo va de la mano, todo va en poder desarrollar una mejor comunicación interpersonal conmigo mismo, ¿no es cierto? Intrapersonal conmigo mismo e interpersonal con los demás. Y esto de la inteligencia emocional es bien importante, porque recuerden que somos seres profundamente emocionales. Más que racionales, que sí somos profundamente emocionales. La mayoría de nuestras decisiones son tomadas por la emoción. Te voy a poner un ejemplo rápido y voy con Sandy, que algo nos quiere decir. Un ejemplo rápido: cuando compras tu carro, por mucho que revises cuál ahorra más, cuál es más práctico, cuál se adapta más
a mi ingreso, etcétera, 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 la mayoría terminamos comprando el carro que me hace sentir más bonito. Oye, es que este está bien chulo. Y así el teléfono, y así la tele, y así la ropa, así todo. Somos profundamente emocionales, que no está mal. Aquí lo importante es generar un equilibrio entre mis emociones y que yo me sienta bien, me sienta contento, y lo racional. Si logro equilibrar mis emociones con mi lado racional, voy a estar mucho mejor. Adelante, Sandy, ¿qué nos quieres comentar? Es que es justo lo que acabas de decir que te iba a preguntar. Equilibrio entre emociones y raciocinio nos ayuda A mejorar mi relación con el entorno y conmigo mismo. Mejorar mi relación con el Gracias. entorno y conmigo mismo. El entorno son las personas, pero también es todo lo que existe. Porque todo lo que existe me afecta. Todo, no solamente las personas. Me afecta para bien o para mal. O me afecta de forma neutra, pero ahí está. Perfecto. Todo tiene una influencia sobre mí. Gracias a ti, Sandy. Gracias. Todo tiene una influencia sobre mí. Todo, todo, todo. Innegable. Hay lo importante que vimos con la resiliencia es, permito que me afecte más de lo que debe. O trabajo en eso para seguir avanzando en lo que yo quiero. Lo ideal sería trabajar en eso para continuar. Es muy complicado pretender que todo el mundo se dedique a cuidar mis emociones. Y es muy complicado también pensar que yo tengo que cuidar de las emociones de todo el mundo, que eso le pasa mucho sobre todo a las mujeres que son mamás. No a todas las mujeres, no a todas las mamás, no a todas las personas, pero sí creo que es más común que una mamá esté preocupada de, ay, y mi hijo, y ay, y mi hija, ay, y mi esposo, ay, y mi mamá, ay, y mi hermano, y quiere cuidar a todos, y es imposible. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional y cuando hablamos de la responsabilidad afectiva, nos damos cuenta que esa persona puede ser igual de cariñosa, amorosa con todos, intentar cuidarlos a su forma, a sus posibilidades, y aún así no es responsable de las emociones de los otros. Pero todo eso se desarrolla juntando lo que vimos hoy de inteligencia emocional con la responsabilidad afectiva. Que recuerden, recalco, responsabilidad afectiva no es ir por la vida intentando cuidar con pincitas el corazón de todo el mundo. O al revés, no es ir por la vida esperando que todo el mundo me cuide a mí con pincitas, porque si no, no son responsables afectivamente. No es ni una ni otra. Es ser consciente de mi propia responsabilidad sobre mis emociones y qué hago con ellas, y mi responsabilidad, ser consciente que yo afecto a los demás, para bien o para mal. Entonces, ser empático y consciente y evitar hacer acciones que deliberadamente lastimen al otro porque a mí me gusta o porque yo tengo un beneficio o lo que sea. Y también ser consciente de que habrá cosas que yo haga que afecten al otro negativamente, pero que debo hacerlo. Como el ejemplo, es un ejemplo tonto, pero creo que es muy claro, ¿no? Si yo voy compitiendo y veo que le voy a ganar al otro y ya puso su cara de triste y va a llorar, ni modo que no gane. Y todo mi entrenamiento y todo mi esfuerzo y mi familia que está allá echándome porras, ni modo, le tengo que ganar. Y si el otro va a estar triste, pues a lo mejor voy y lo abrazo y lo animo y en el podio lo subo conmigo al del primer lugar, pero fuera de eso, pues no voy a perder por cuidar la emoción del otro, ¿no? Entonces no voy a parar, es un ejemplo, pero no voy a parar mi desarrollo, no voy a dejar de hacer lo que yo necesito y lo que yo quiero porque el otro no se vaya a sentir mal. Eso no es responsabilidad afectiva. De hecho, eso es, si el otro se siente mal y me manipula con eso, me chantajea con eso, eso es irresponsabilidad afectiva de parte del otro. Pero entender todo esto se logra a través de la inteligencia emocional. Bien importante la inteligencia emocional. Entonces, tenemos tarea, tenemos actividad.
Hoy vamos a terminar un poquito más temprano, chicas, porque debo correr hasta Benito Juárez. Y para mí significa 1 hora y media más o menos de trayecto, esperemos que menos. Así que por el día de hoy vamos a tener que terminar por ahora. Esto está grabado de todas formas, lo voy a subir a YouTube y compartirlo con ustedes más tarde. Igual el texto de lo que hablamos aquí, la base de lo que hablamos aquí, se las voy a enviar. El texto, por lo general, como han visto, siempre son textos muy pequeños y ya en la clase van surgiendo más cosas. Entonces es muy importante que tengan también el video, si lo quieren repasar y le echarle un ojo, porque de repente a lo mejor Odette, a lo mejor Alicia, a lo mejor Sandy aportan algo y en la conversación salen más temas, Leonor dice otra cosa, Amanda dice otra cosa y van fluyendo cosas que no están en el texto, pero que complementan mucho la información de la clase. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias, espero que tengan un excelente fin de semana, yo les mando un abrazo muy fuerte, cuiden sus emociones. Gracias a ti. Entiendan. Muchas gracias. Bonito fin de semana para todos. Bye. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Bye. Buen fin de semana. Buen fin. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.